Bienvenidos a Trono de Dios, Maranatá, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Ave María, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesu. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amén. Continuamos. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Vamos a profundizar en la unción, este sacramento precioso, en este curso de moral, de formación católica. Dice el Evangelio, proclamamos el Evangelio brevemente, un versículo 2 de Marcos 6, donde dice: apenas desembarcados, lo reconocieron a Jesús y se pusieron a recorrer toda la comarca. Cuando se enteraba la gente dónde estaba Jesús, le llevaba a los enfermos en camillas. Bien sabemos por experiencia de vida, y el que no lo sabe pues ya se encontrará con ella, que la enfermedad no solo es la enfermedad física, que de forma especial, ¿no? El Señor era un gran taumaturgo y sanaba, ¿no? Curaba a ciegos, a paralíticos, a leprosos, pero la enfermedad del alma, la enfermedad del espíritu, el espíritu que no encuentra sentido, que no da significado a la existencia, que no encuentra a Dios, que no sabe dónde está. Bueno, este Espíritu Santo, esta unción del Señor, viene precisamente a nuestro encuentro a través de los sacramentos de la Iglesia. Y en este curso de moral estamos aterrizando o profundizando en ellos, mejor dicho, pues a través de esta unción del Espíritu Santo, que es quien toca el alma, quien toca el corazón, sana el oído, sana la mente, sana la voluntad, y con este don de la fe precioso, la fe en Cristo, creo, Señor, creo, pero aumenta mi fe. Con esta fe entran después también la sanación física, si así Dios lo quiere y Dios lo permite en el momento adecuado. Entonces la Iglesia propone también este sacramento de la unción que hoy vamos a dar junto con el sacramento del orden y del matrimonio, y ya terminamos así esta sección dentro de este curso de moral sobre los sacramentos. Vamos a por ello sin más dilación y os comparto aquí este trabajo que sigue siendo en este dinamismo mayéutico, ¿no? Que dicen los socráticos, de pregunta, de respuesta, en donde pues se habilita la mente, ¿no? Para memorizar y retener de la mejor manera posible la doctrina del Señor. Bueno, vamos a por ello. ¿Qué es la unción de los enfermos? La unción de los enfermos, llamada también óleo santo, es el sacramento administrado por el sacerdote que confiere una gracia especial al cristiano aquejado de cualquier enfermedad grave o de la propia vejez. Ya en periodo de vejez, de algún modo a partir de los 60, 65, pues ya uno puede sentir debilidad y puede solicitar al sacerdote, al ministro de Dios, al ministro de la Iglesia, o bien por enfermedad grave en cualquier momento de la vida, cualquier periodo de la vida de una persona, de un bautizado, puede solicitar esta gracia que es maravillosa, que es recibir de Dios no solo además la unción, sino que en esa misma unción también está el perdón, está la paz, está todo aquello que el enfermo, que esa persona en esa condición de debilidad necesita para seguir caminando con fe firme, ¿no? Y tras las huellas del Señor, allí donde le quiere donde el Señor llevar, ¿no? Casi siempre a experimentar la propia muerte, la propia cruz, o el Señor nos quiere llevar a su muerte, pero su muerte sabemos que si morimos con Cristo, resucitamos con Él. Por lo tanto, el sepulcro no es la última palabra en la realidad histórica de nuestra vida, y por eso también la unción de enfermos se da esa posibilidad, no solo de sanar espiritualmente, sino que también físicamente el Señor puede decir, bueno, pues ahora te sano, y se producen tantos milagros, ¿no? Y una fortaleza especial también para llevar la cruz, como digo, la enfermedad, que si no se da ese milagro de la sanación, pues se da la fortaleza espiritual, que es un milagro mayor aún, ¿no? Bueno, pues la unción de los enfermos es esto, es el óleo santo, el aceite ungido, ¿no? En el Jueves Santo, en la misa crismal, así llamada, se ungen, ¿no? Con el soplo del arzobispo, del obispo, la diócesis, con tres soplos, ¿no? Y con la oración consacratoria, se consagra el óleo de los catecúmenos, el óleo de la unción sacerdotal y de los
futuros confirmandos, el óleo de los sacramentos y el óleo de los enfermos. El óleo de los bautizados, de los que van a ser bautizados, el óleo de los que van a ser ordenados y enviados también en la misión apostólica de todos los confirmados en la Iglesia, y el óleo santo para los que están enfermos y que necesitan el consuelo y la fortaleza de Dios. ¿Cuáles son las disposiciones requeridas para recibir dignamente este sacramento? Recibir dignamente es necesario estar en estado de gracia, confiar en la virtud del sacramento, en estado de gracia, importantísimo, confiar en la virtud del sacramento y en la divina misericordia, y finalmente abandonarse a la voluntad de Dios. Es decir, no tomarlo como una o todo o nada, ¿no? O me cura o no creo o cosas así, ¿no? No en infantilismos religiosos, no. Estamos hablando de confiar que el Señor actúa, que el Señor te toca, que el Señor, como a la hemorroísa, vas a tocar su manto y en la unción se te van a imponer las manos y vas a ser ungido en las manos precisamente para que el Señor te toque y te muestre todo su amor inefable que transforma la vida, el cuerpo y el alma. Pero muy importante eso, estar en estado de gracia. No vale recibir este sacramento, ¿no? En pecado mortal, ¿no? Sería pues algo que no es lo propio. Otra cosa es que esté en peligro de muerte, inconsciente, tal. Bueno, quizá en ese momento, forma extraordinaria, pero lo suyo es estar en estado de gracia siempre y confiar en esta virtud. Virtud que significa la fuerza, fuerza de que la presencia de Cristo, su palabra y su acción en este sacramento, abandonado confiadamente a su voluntad, pues va a obrar, ¿no?, un prodigio de misericordia, que es la definición de todos los sacramentos. Los sacramentos son la misericordia que Dios Padre ha tenido, que por Cristo y en el Espíritu Santo nos donan su divinidad, nos donan su gracia, nos entregan su amor. Es siempre una divina misericordia, es una gracia, somos siempre agraciados cuando recibimos los sacramentos en la Santa Madre Iglesia. Es bueno recibir la unción de los enfermos cuando se está todavía lúcido de mente. Es sumamente recomendable, dice la Iglesia. O sea, no, claro que no tienes que recibirlo ya cuando no sabe muy bien ni dónde está ni cómo te llamas, no. O estás en un grado de demencia del tipo que sea, ¿no? No, estamos hablando de que es recomendable y, eh, y cuando se está todavía en la plena posesión de las propias facultades, porque este sacramento, como todos los otros sacramentos, aumenta la gracia. Esto es lo importante, aumenta la gracia en proporción también a las buenas disposiciones y al fervor de quien lo recibe. Esto es maravilloso, ¿no? Dios que te salva sin ti, ¿no? No te salvará sin ti. Dios que te ha salvado sin ti, sin que tú participes en la redención que Él te ofrece, ahora te pide también que para recibir los frutos de la redención, tu fervor, tu disposición, tu buena voluntad, tu buena y recta intención, también sirven para que Dios entre, para que Dios te redima, para que Dios te sane, para que Dios te cure. Y por lo tanto, esa gracia siempre tiene que ser recibida en todos los sacramentos, ¿no?, con una especial disposición y cuidado del alma previa a recibir esta gracia. ¿Cuáles son los efectos de la unción de los enfermos? En quien recibe con fe y devoción la unción de los enfermos, produce la unión, lo primero, la unión con la pasión de Jesucristo. Por lo tanto, sabes que vas a estar ahí, que estás padeciendo ya con Cristo y te estás uniendo a su pasión. Por lo tanto, la intención del sacramento no es que me sane, Señor, concédeme la gracia de sanar, no, concédeme la gracia de unirme con la voluntad y con el querer y con el amor y con el deseo a tu pasión, y se haga siempre tu voluntad. Después, por el bien del enfermo y de toda la Iglesia. Segundo aspecto ya, que conforta y que da la paz. Es decir, que concede el perdón de los pecados en el caso de que el enfermo no hubiese podido obtenerlo en el sacramento de la penitencia. Esto es importante. Concede el perdón y la paz. Y confiere también la salud física. Esto sería lo último. El último, vamos a decir, eslabón de las gracias, de esta cascada, de este raudal de misericordia que el Señor tiene con nosotros en este sacramento. No es buscar la salud física lo primero, sino unirte a la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Fijaros que todos los cristianos tenemos esta vocación, unirnos a la pasión de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque en tanto y en cuanto nos unimos a su pasión, resucitaremos con Él. Cristo ha resucitado, pero ha pasado por la muerte para resucitar. Y esta muerte en Cristo, en la vida y en la muerte, somos del Señor,
nos recuerda el apóstol, es precisamente para vivir esta experiencia de la enfermedad, de la debilidad, de la vulnerabilidad, vivirla en la confianza en el Señor. Y poniendo nuestra confianza en Él, recibimos como un segundo estrato, un segundo eslabón de misericordia. Fijaros, el perdón, la paz, tienen los mismos efectos espirituales que el sacramento de la confesión, ¿no? La paz del alma, ¿no? Yo te absolvo todos tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Que el Señor te conceda el perdón y la paz. El Señor te conceda el perdón y la paz. Fijaros el sacramento de la unción, lo importante que es. Y ya por último, como decimos, la salud física sí ayuda a esta, es decir, esta es la condición. Sí te ayuda a la salvación espiritual del alma. Imaginaros que alguien que no sé, que está empecatadísimo y va a seguir pecando, el Señor sabe que le va a costar. Bueno, pues a lo mejor dice, no te sano porque es que ahora te voy a llamar. Este es el momento de tu llamada, es el momento de los últimos días de tu vida y conviene que sigas así, solo que ahora estás fortalecido espiritualmente, estás experimentando el consuelo y la paz de Jesucristo, estás uniéndote más a su pasión redentora y por lo tanto gloriosa, te estoy abriendo las puertas del cielo y te estoy esperando yo allí para abrazarte como Dios y Señor de tu vida. Por lo tanto, no te conviene esta sanación física y la salvación espiritual es la que importa. Por lo tanto, prepara para el eventual paso a la vida eterna, siempre este sacramento. Y por lo tanto, no es tanto la salvación no relacionado con la salud física, al contrario. La inmensa mayoría de los que reciben este sacramento no sanan físicamente, siguen experimentando debilidad y cansancio y agotamiento en muchos aspectos, muchos achaques, diríamos, goteras, que decimos aquí en España, en su vida física, y sin embargo ya te está preparando el alma está encendida en las ascuas del Espíritu. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción, y te prepara para el eventual paso a la vida eterna. Entonces es un sacramento que te prepara, es una preparatio también para dar el salto hasta la vida eterna. Pasamos al sacramento del orden sagrado. ¿Qué es el orden sagrado? El orden sagrado es el sacramento administrado por el obispo que confiere los 3 grados del ministerio jerárquico de la Iglesia, es decir, que consagra a los obispos, a los sacerdotes y a los diáconos. Es un solo sacramento, pero son 3 eslabones, ¿vale? Entonces, la Iglesia es jerárquica y lo vemos aquí claramente. Este orden instituido por Cristo, la última cena, el Jueves Santo, instituye el sacerdocio y la Eucaristía para ser el ministerio jerárquico de su Iglesia. La esposa inmaculada de Cristo tiene por cabeza a los presbíteros y a todos aquellos que, necesitados de la gracia, a lo largo del tiempo y a lo largo de las generaciones, van a recibirla de los ministros escogidos por Dios y por su Iglesia. Es decir, que consagra a obispos, sacerdotes, estos son los 3 grados, obispos, sacerdotes y diáconos. En rojo se remarca bastante fuerte la cosa. Sin efusione sanguinis non es remisio. Sin la efusión de la sangre, este color rojo, no habría vida en la Iglesia, ¿no? La sangre de Cristo es precisamente este ministerio del cáliz del Señor, el cáliz de su sangre derramada por nosotros. Los diáconos sirven la sangre del Señor, sirven en el altar. Los presbíteros confeccionan ya el sacramento eucarístico y perdonan los pecados en el nombre del Señor, y ya participan del presbiterado de la Iglesia con este ministerio. Y de forma especialísima, por supuesto, la cabeza de el primer grado, el tercer grado del sacerdocio, el sacerdocio pleno, en plenitud, que es el de los obispos. Y un obispo es aquel que ya puede ordenar a otros hombres sacerdotes y también dispensa en primer término como protagonista principal, vamos a decir, ministro principal, el sacramento de la confirmación y custodia la palabra, la tradición, la fe, etc. Obispo importantísimo. Bueno, este es el sacramento del orden sagrado, primer grado, diácono, segundo grado, presbítero, tercer grado, obispo, en la Santa Madre Iglesia. Así ha sido querido por Cristo, en la tradición, en la entrega que ha hecho de este sacramento, de este sacerdocio suyo. Él es el sumo y eterno sacerdote. Para participar, le ha hecho esta entrega del Espíritu Santo para enseñar, santificar y gobernar a los apóstoles. Y estos apóstoles, en la sucesión legítima, válida, ungida por el mismo Espíritu del Señor, es la que hasta el día de hoy llega a los fieles en la Santa Madre Iglesia, a través de sus ministros.
¿Es necesario que la Iglesia haya ministros ordenados? Absolutamente necesario, por explícita voluntad de Cristo. Como decíamos, Cristo, su fundador, es quien ha querido que este sacramento del orden se dé en su Iglesia. Haya ministros ordenados a través de los cuales el Señor resucitado, importantísimo, continúa obrando la salvación en medio de nosotros. Es Cristo que ha resucitado quien continúa obrando los prodigios, los portentos, la salvación en medio de nosotros, quien enseña, santifica, gobierna, cura, sana, perdona, restaura, es Cristo resucitado. Si no hubiese obispos ni sacerdotes, faltaría el sacramento también de la confesión, importantísimo, y por lo tanto estaríamos todos completamente imbuidos, ¿no?, del poder luciferino, ¿no? Estaríamos sometidos, esclavizados al diablo. No hubiera servido de nada, ¿no? Se hubiera quedado completamente neutra, ¿no? Amorfa la redención de Cristo. Nada, todo lo contrario, el Señor ha dejado los sacramentos y a sus ministros precisamente para combatir al malo y vencerle. Permaneceríamos en nuestros pecados, no se celebraría la Santa Misa, no podríamos recibir la Eucaristía, estaría por tanto comprometida toda la existencia cristiana. Claro, hasta qué punto, por lo tanto, el sacerdocio, el orden sagrado, es fundamental, es depositum fidei, ¿no? La entrega, la traditio, que la paradosis dicen y la paradoque. La paradosis sería en griego lo que el Padre ha entregado al Hijo y paradoque lo que el Hijo y el Padre por el Espíritu Santo ahora entrambos están entregando a los hombres, a los apóstoles, que es la traditio. Esta entrega final de la Santísima Trinidad, único y eterno Dios, a los hombres, la hace a través de este ministerio jerárquico de la Iglesia, que como vemos es la cabeza del cuerpo místico de Cristo, es la cabeza del cuerpo. Por lo tanto, participan de Cristo cabeza. Es un ministerio donde se participa de Cristo como cabeza. Cabeza que es, en el fondo, para servir, para nutrir al cuerpo, para enseñarle, para guiarle, para pastorear, ¿no? Para ser el buen pastor. ¿Cuáles son los deberes de los cristianos respecto a los ministros de la Iglesia? Los cristianos deben a sus ministros sagrados respeto y obediencia. Importantísimo. El que os escucha, me escucha a mí. Lucas 10. El que os desprecia, me desprecia a mí. Importantísimo. El que os escucha, me escucha a mí. Por eso es tan importante el respeto, la escucha a los ministros de Dios, porque el Señor siempre te va a decir algo a través de ellos, un consejo y una fortaleza, y además te va a enseñar, te va a instruir en la palabra de Dios y te va a fortalecer en tu espíritu, en tu crecimiento espiritual a través de la recepción de los sacramentos que ellos dispensan. Para esto han entregado su existencia. Además, deben cooperar con ellos en las obras de apostolado y comprometerse en promover las vocaciones. O sea, cooperar en el apostolado, esto es lo que debemos hacer nosotros, los laicos, con los sacerdotes, ¿no? Yo ahora ya me incluyo en el grupo de los laicos y tenemos que ayudar a los sacerdotes, a todos los sacerdotes que veamos, en la medida de lo posible, aquellos que Dios ponga en nuestro camino para colaborar con ellos en la evangelización, en la gran tarea, en la misión, en la santificación de las almas, en la extensión del reinado social de Cristo. Bueno, y promover las vocaciones, importantísimo también. Las familias son la cantera de las vocaciones, ¿no? Y una manera de demostrar que amas a Dios es precisamente ofrecer a tus hijos también a la Iglesia en el caso de que el Señor llame a alguno de ellos al servicio consagrado en la Iglesia, ¿no? A los hombres al sacerdocio, a las mujeres a la vida consagrada. El que se siente llamado debe luego recordar siempre que no hay otra cosa más bella que consagrar la propia vida al Señor. También esto es como el axioma espiritual más fuerte, ¿no? La vida contemplativa del consagrado es lo más grande que existe, es moralmente y espiritualmente es el ápice, es el culmen de la experiencia humana que se hace uno con Cristo, se hace uno con Dios. Y en esta consagración, desde luego, un consagrado siempre tiene que recordar esta grandeza de su llamada, de su llamado, y la grandeza de la misión a la que Dios le invita, con la que Dios le invita a colaborar en medio del mundo, en su nombre, ¿no? En su nombre. Ha sido enviado para santificar a los hombres, para bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Es necesario que la Iglesia haya ministros? Los cristianos, acabamos de decir, deben promover según sus posibilidades, siguiendo las vías establecidas incluso por la ley civil, al sostenimiento económico de aquellos que se dedican totalmente a nuestro bien espiritual.
Importante aquí este aspecto, ¿no? Donde aparece el Estado, ¿no? Aparecen los gobiernos que deben de colaborar con siempre, con aquellos que lo que quieren es que el pueblo sienta, perciba, realmente perdure la cultura cristiana dentro de las instituciones educativas, de cualquier tipo, políticas, ¿no? Sindicales, empresariales, allí donde un cristiano está siendo cuidado por un padre espiritual, por un sacerdote, por una congregación religiosa, una orden religiosa presta ayuda y servicio y auxilio a ancianos en las residencias, en las misiones, entre los más pobres, es decir, todo el ámbito educativo, de sanidad espiritual que la Iglesia expone y propone al mundo y le ayuda, bueno, pues tiene que ser de algún modo recompensado o reconocido por las leyes civiles. Es una manera justa, ¿no? Justa y necesaria de que todo el mundo colabore con y dé valor a este ministerio tan maravilloso. Que los ministros están al servicio de todas las gentes, de todos los pueblos, de toda raza, lengua y color, ¿no? Y de todo lugar, incluyendo cualquiera de otras religiones y de otras culturas, ¿no? El Evangelio es esa piedra angular, ese diamante precioso que todas las naciones de la tierra tienen que ver, y tienen que ver ese reflejo de ese diamante precioso que es Cristo, que es la roca, lo ven precisamente a través de los cristianos consagrados tantas veces al ministerio sagrado, y por eso hay tantos santos que están viviendo esa estela de las virtudes de la fe, de la esperanza y de la caridad a través de la vida consagrada. Una vida consagrada plenamente en el Evangelio, y se han realizado obras ingentes de misión, de evangelización, que sin duda han sido arropadas y garantizadas y acompañadas por el Espíritu Santo, pero que son estos hombres consagrados enteramente al bien espiritual de los pueblos los que han llevado a cabo estas obras en la compañía del Señor, ellos siempre como siervos inútiles, pero desde luego como siervos del Señor, amigos suyos, amigos que han cumplido su voluntad y han sido fieles y leales al llamado. ¿Cuáles son los deberes de los cristianos, por lo tanto, respecto a los ministros de la Iglesia? Esto ya lo acabamos de ver. Y hay otros deberes, hemos dicho también el sostenimiento económico, y pasamos ya por fin al matrimonio. ¿Qué es el matrimonio? Este es el último sacramento que vamos a dar en este curso de moral de los 7 sacramentos, en esta dimensión de la sacramentaria católica. Y vamos a ver el sacramento instituido también por Jesucristo, como todos, que establece una unión santa e indisoluble entre el hombre y la mujer. Una unión santa e indisoluble entre el hombre y la mujer. Cualquier otra cosa no se puede llamar matrimonio. Matrix munus viene de la raíz matrix, ¿no? Fuente, raíz, ¿no? Y munus, vida, ¿no? Matrix, la fuente de la vida, una fuente de un servicio a la comunidad, un sacramento también como el sacramento del orden, al servicio de la comunidad cristiana, al servicio de la Iglesia, y ha sido instituido por Cristo. Además, como el primer milagro de Cristo, ¿no? En las bodas de Caná, junto a María Santísima, y contando con la nueva Eva en su intercesión, en su acompañamiento, en el despliegue de este tesoro divino que se abre ya en el corazón de todos aquellos bautizados que contraen matrimonio. El bautizado hombre y mujer ahora puede contraer matrimonio, elevado a esta gracia natural del amor, ahora se eleva de forma sobrenatural, y este sacramento consagra para siempre al hombre y a la mujer en una sola carne, dándoles la gracia de amarse fielmente y de educar cristianamente a sus hijos. Estos son los dos grandes fines eh, del matrimonio: permanecer, perseverar en la fidelidad, fortalecidos, ¿no?, con la gracia de Cristo, y educar a sus hijos cristianamente. ¿Qué se requiere para contraer válidamente el matrimonio? Es necesario estar libres de eventuales impedimentos, hay como 14 impedimentos según el derecho y la teología, manifestar libremente el propio consentimiento, sea público, ¿no?, delante del asistente designado, habitualmente es el párroco, y de 2 testigos. Tiene que ser varios. Se necesita además estar suficientemente instruido sobre las verdades de la fe y de la moral, que tiene que haber una formación, un curso prematrimonial para ahondar, para ver realmente, ¿no?, cuáles son a qué te comprometes y cuál es el fin unitivo, el fin procreativo, que ambos tienen que estar ligados, ¿no?, a este amor que uno al otro se quiere entregar para siempre. En particular sobre las que son propiedades esenciales del matrimonio.
¿no? Como decimos, el fin unitivo y el fin procreativo, ¿no? La exclusividad, la complementariedad y también, por supuesto, el deseo de la donación de la vida al otro, ¿no? De formar una familia cristiana. ¿Cuáles son las propiedades esenciales del matrimonio? Pues excluye la poligamia, ¿vale? ¿Por qué? Porque son la unidad. La unidad, esta sería la primera, aquí viene la primera, excluye la poligamia, la indisolubilidad, esta palabra así un poquito difícil, vamos, que algo que no se puede separar, que excluye el divorcio, no se puede separar, excluye completamente el divorcio. Y la tercera es la fecundidad. La fecundidad. Aquí la vemos, ponemos aquí el 3. Tercera. La fecundidad, que excluye la voluntad de no engendrar, ¿no? Alguien que diga, pues yo me someto, tantos problemas hay en esto, hay muchas familias ahora o personas, ¿no? Que deciden antes de incluso casarse, ¿no? Eh, o han tenido un hijo y dicen, ya no quiero tener más, ¿no? Y se aplican procesos para no fecundar, ¿no? Para ya estar completamente castrados en vida, ¿no? Esto es un pecado gravísimo, gravísimo y se está dando por desgracia cada vez más en este mundo, ¿no? Tanto el hombre como en la mujer, ¿no? ¿Qué significa el hecho de que las tres características mencionadas son propiedades esenciales? Vamos a verlo. Yo creo que es que no puede faltar ninguna. Significa que si uno no tiene la intención de excluir la bigamia o la poligamia, es decir, el fin de la unidad, o no está decidido a permanecer siempre fiel a su cónyuge, excluyendo el divorcio, o si no quiere que de ninguna manera tener hijos, no tener hijos, pues no contrae válidamente el matrimonio. El matrimonio es nulo. El matrimonio sería nulo. Cualquiera de estos tres, ¿no? O dos, o uno, o los tres juntos, hacen que este sacramento sea nulo. Por eso es muy importante, ¿no? Pues primero eso, conocer la doctrina acerca del matrimonio y que moralmente tienes que responder ante Dios para recibir válidamente este sacramento de estas tres creencias que implican el sacramento, es decir, que sea uno, excluyendo poligamia y otras maneras o formas, ¿no? de relacionarse con el prójimo, la indisolubilidad, que jamás me separe de él, no, hasta la muerte, ¿no? En la vida, en la enfermedad, en la salud, la riqueza, la pobreza, allí, ¿no? Siempre yo me entrego a ti, yo me entrego a ti, y la fecundidad, que nunca puedas oprimir, ¿no? O reprimir, o subyugar, o simplemente eso, haber tomado la decisión de no engendrar. Eso es algo que va en contra de la propia esencia del matrimonio. Son elementos esenciales que hay que respetar siempre. ¿Qué se requiere para que el matrimonio, además de válido, sea espiritualmente provechoso? Se requiere que los contrayentes estén en estado de gracia, volvemos siempre a insistir, y reciban el sacramento con fe y devoción, que estén en una disposición de apertura completa, ¿no? Para que ese sacramento les llene de vida, les llene de luz, les llene de fortaleza y sabiendo que el futuro está en la providencia de Dios, pero que ese amor ya lo tienen. El amor ya está presente y ese amor es el que se va a desplegar a lo largo del tiempo para llegar a la santidad de vida, para llegar a ser glorificados con Cristo, por Cristo, con Él y en Él. ¿La unión sexual es lícita solo en el matrimonio? Pregunta. Por la ley divina y natural, toda unión de tipo sexual es lícita solamente en el matrimonio. Solamente en el matrimonio legítimo. O sea, esto es lo único que hay que aprender en este aspecto y fijaros cómo está hoy, ¿no? El patio, o el mercado, diríamos, ¿no? Vale, entre el hombre y la mujer. Los bautizados, no existe ningún matrimonio válido que no sea también sacramento para los bautizados. Es decir, para nosotros no existe. No se reconoce, por ejemplo, la unión civil, la unión es de hecho, o cualquier otro tipo de unión no se reconoce. Solo el sacramento es el que confecciona el matrimonio. Solo el sacramento. ¿Por qué? Porque el matrimonio ha sido elevado por Cristo a la altura del sacramento. Ha sido elevado a sacramento. Ya el matrimonio, que es ley natural, que es derecho natural, ¿no? El contraer matrimonio, unirte libremente a la persona que tú amas y que la otra consienta. Bueno, a nadie se le puede negar el matrimonio en este sentido, ¿vale? Pero en el cristiano bautizado, para que realmente el matrimonio sea tal matrimonio, tiene que recibirlo sacramentalmente, sacramentalmente, porque la unión conyugal, Cristo la ha ungido, Cristo la ha unido al hombre y a la mujer para siempre en un estado de gracia
particularísimo que es el matrimonio, en donde se dan las gracias necesarias para llevar a cabo esta vocación maravillosa, también al servicio de toda la comunidad cristiana. Y esta vocación es eso, la santificación y la glorificación de los cónyuges para bien de los hijos, de la prole y bien de la sociedad. El matrimonio es una fuente, ¿no? Es una fecundidad constante de vida, de amor, de respeto, de valores, de bienaventuranza eterna. Ahí está todo el Evangelio, ¿no? Se concentra en la vida marital y conyugal. Desde luego aquí está la Sagrada Familia como el ejemplo, ¿no? Del Matrix Munus perfectísimo, que ayudan y acompañan a nuestro Señor Jesucristo durante toda su vida, siendo fieles esposos, siendo obedientes a la fe, a Dios Todopoderoso y llevando a cabo esa misión, tanto la Virgen María como San José. Es decir, la Sagrada Familia es el prototipo perfectísimo y maravilloso de todo matrimonio en este mundo. Bueno, pues hasta aquí el próximo día ya comenzaremos con la ley divina, en donde entraremos ya en la materia de los mandamientos. Es muy interesante, o sea, todo este curso de moral, francamente, a mí es el primero que me ayuda a comprender mejor la doctrina de la Iglesia, la doctrina de Cristo y todo aquello que uno puede tener dudas, pues ir, como decir, disipando estas dudas, estas nubes, que a veces son nubarrones o tormentas o grandes huracanes, porque así ayudas a tu mente a ser más de Cristo, ayudas a tu corazón a ser más de Cristo, ayudas a tu voluntad, a tus acciones a ser más del Señor y por lo tanto a caminar en justicia, en santidad, en fidelidad como hijo de Dios. Que el Señor nos bendiga, nos siga constantemente dando esta gracia que necesitamos, este auxilio divino y que seamos como esos enfermos que seguimos acudiendo día y noche al Señor, que sabemos que Él es el Maestro, pero que es médico del alma, que es el Señor, pero que es médico de nuestro espíritu, que es el que sabe y conoce nuestras heridas y sabe cómo sanarlas, y que sabemos que es el Rey de nuestras vidas, pero que sigue siendo siempre este médico que perdona, que es un Rey misericordioso, que perdona nuestras faltas, nuestros pecados, para sanarnos interiormente. Entonces los sacramentos al final son esa gran tabla de salvación que Cristo ha dejado en la tierra para continuar con su divina misericordia, dando a los hombres las mismas gracias que recibían aquellos hombres que vivieron hace 2000 años con Él en Palestina. Ahora tú y yo seguimos recibiendo estas gracias a través del bautismo, la Eucaristía, la confesión, la unción de los enfermos, el santo matrimonio, el orden sacerdotal. Son sacramentos que son las mismas acciones de Cristo que una vez realizó en la Tierra Santa, en Judea, y que ahora está realizando por el mundo entero a través de su iglesia, que es su cuerpo místico, que es sacramento universal de salvación. Pues viva Cristo Rey, viva el corazón inmaculado de María, Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sigan concediéndonos esta gracia de ser fieles hijos de la Iglesia. Viva Cristo Rey, viva el corazón inmaculado de María, hasta la próxima.